La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en La Convención. Son las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y se une otra red de radios amigas, por ejemplo, la Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Lente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV y Fuego TV nos ponen en sus pantallas, así como AM Tagua también, las transmisiones en vivo, el Facebook de Santa Rosa, el Facebook de Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 21 de noviembre del año 2022. La misión de la OEA está en Lima y el análisis completo lo trae Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia. En efecto, hoy vamos a hablar, por supuesto, más adelante en el programa sobre los trabajos de la misión de alto nivel o la comisión de alto nivel que incluía 5 cancilleres y 2 vicecancilleres, que ya está, no solo en Lima, ya está en Palacio de Gobierno mientras estamos hablando con ustedes, para una reunión inmediata con el presidente de la República. Pero antes de contarles todo eso y todo lo que ha pasado desde que nos vimos el viernes en la mañana, que ha sido mucho, vamos a dar pase a los auspiciadores de A Pensar Más. Comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Paralta, a 10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción para los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica.
con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Y por supuesto, ustedes también pueden colaborar con este programa acercando su celular rápidamente al QR que está en pantalla, haciéndonos una donación. También, por supuesto, para todos los peruanos en el exterior y en el Perú que deseen usar su tarjeta de crédito, lo pueden hacer a través de PayPal, una opción muy segura para poder donar a Radio Santa Rosa. Muy bien, vamos con la información más relevante del día de hoy. Como ustedes saben, este programa terminó el viernes en la mañana y el viernes en la tarde se produjo un terrible accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, que deja en primer término a 2 bomberos fallecidos, a 2 bomberos aeronáuticos o bomberos especializados fallecidos en el lugar del accidente y a un tercero que se encuentra todavía muy grave en el hospital Sabogal. ¿Qué pasó? Bueno, eso es lo que todavía no se sabe. Hasta hoy, lunes, no se sabe exactamente por qué el camión de bomberos se cruzó con un avión que estaba a punto de decolar. Es una situación complicada que está en investigación no solo por el Ministerio Público, sino en especial por la Comisión de Accidentes Aeronáuticos, una práctica internacional que reúne a expertos que vienen al Perú desde otros lugares del mundo, no solamente para entender qué pasó y quiénes son los responsables, sino para aprender de esta tragedia para que no vuelva a ocurrir. Hasta ahora, lo que se sabe son versiones encontradas entre lo que dice LAP, Lima Airport Partners, la concesionaria del aeropuerto, y Corpac, que administra todo lo que sucede a través de la torre de control. La aeronavegación está en manos del Estado peruano a través de la empresa Corpac. Corpac es una empresa adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El monopolio de la aeronavegación lo tiene Corpac, jamás fue concesionado. Lima Airport Partners tiene la concesión del manejo de todas las terminales, de las entradas y salidas al aeropuerto, de la pista, de las construcciones que se tienen que añadir, pero la operación en superficie y la aeronavegación, todo lo que ocurre en el espacio, tiene que ser autorizado desde un control central, que lo tiene Corpac. Corpac maneja 2 canales, el canal de control de navegación y el canal, todo lo que sucede en el espacio, y el canal de superficie. Y lo que sucede es que las órdenes en esos 2 canales han sido contradictorias. Lima Airport Partners señala en su comunicado a través de su vocera que el día anterior a la tragedia se coordinó un ejercicio habitual que ya había sido realizado en agosto pasado, con los mismos bomberos, con la misma unidad, saliendo del mismo lugar, que es el nuevo cuartel general de bomberos aeronáuticos dentro del aeropuerto, que acaba de ser construido dentro de las obras de mejoramiento del aeropuerto. ¿Qué es lo que estaban midiendo? El tiempo de respuesta en llegar a un accidente, de acuerdo a la versión de Lima Airport Partners, en pista. Ese tiempo tiene que ser menor a 3 minutos. Eso es lo que se estaba midiendo. Reitero, de acuerdo a la versión del aeropuerto, de la concesionaria del aeropuerto, este mismo ejercicio se había realizado en agosto, con las mismas personas y las mismas unidades. Exactamente igual. Estaban volviendo a la práctica.
El ejercicio se había coordinado desde el día anterior con el supervisor del cuartel. El ejercicio estaba coordinado para realizarse a las 3:10 de la tarde, exactamente a esa hora. A esa hora el supervisor hace sonar la sirena. Hemos visto todas las imágenes de los bomberos vistiéndose y saliendo por la ruta programada. Y acá viene la discusión. Corpac reconoce que ese ejercicio estaba programado. Lo que no reconoce es que el primer auto de bomberos tenía que doblar hacia la pista. Y ese permiso para entrar a la pista no fue concedido. Detrás del primer camión de bomberos venía un segundo camión de bomberos que no dobla y una camioneta pick-up. Ese segundo camión de bomberos es el que está inmediatamente en el lugar de los hechos y el que dispara la primera espuma para apagar el incendio. Porque recuerden después del impacto, el avión se desplaza muchísimos metros por la pista hasta que finalmente frena. Ese segundo camión de bomberos es el que concurre a apagar el incendio. Es una situación trágica, por cierto, que no va a ser determinada por nosotros, ni por todos los que somos curiosos en la materia, pero no especialistas. Pero lo importante es que se determine que esto no puede volver a pasar. La comunicación entre la torre del control y el piloto ha sido compartida ayer en América Televisión y en otros canales, donde se le dice al piloto que se ponga en posición. Y se pone en posición para decolar y pasa la comunicación con la torre de control. El de superficie termina, lo cuadra y dice, ahora con control, a torre. El piloto no puede haber despegado sin un permiso de Corpac. Es imposible. Un piloto profesional jamás va a despegar si es que no tiene la autorización de la torre de control. ¿Qué pasó ahí? Todavía no lo sabemos, pero o alguien no coordinó correctamente, o los bomberos hicieron una maniobra para la que no estaban autorizados, la tesis de Corpac, error humano. Lo que sabemos hasta el momento es que ya está trabajando la Comisión de Aeronáutica Civil y esto va a demorar varios meses. Se evalúan las cajas negras, se evalúa todo el material fílmico que exista, que hay muchísimo. Se habla con los testigos, se habla con el piloto, copiloto, en fin, con los bomberos que estuvieron presentes, etcétera, etcétera. Esto va a durar algunos meses. Se supone que el plazo máximo es un año para saber exactamente qué pasó. Y luego también, además de la muerte de 2 bomberos y la gravedad de la situación de un tercer bombero, hubieron heridos dentro del avión. Nadie murió, ningún herido de gravedad. Habían 102 pasajeros más la tripulación. El impacto ha sido tan fuerte, pero los cinturones de seguridad bien puestos ayudaron a todos a no salir despedidos en el impacto. Y luego, por supuesto, el susto y los nervios de ver que un avión se está incendiando, que uno está dentro y que hay que salir lo más rápido posible. Hay pérdidas para todos ellos, equipaje de mano, etcétera. Todo eso queda dentro del avión, hay que salir lo más rápido que se pueda. Y luego también pérdidas para la industria comercial, aeronáutica. 36 horas el aeropuerto Jorge Chávez cerrado. Y hay que decir que en las primeras horas, con muy poca atención para 2 clases de emergencia. La primera, los aviones que estaban en el aire, rumbo a Lima. Sí, la torre de control tuvo el procedimiento para desviar a los aviones. Algunos se quedaron en Panamá, otros se quedaron en Bogotá. Un número considerable fue a Pisco, que es el aeropuerto alterno a Lima. 14 aviones fueron a Pisco. Pero el problema es que si bien la pista está muy bien en Pisco para aterrizar, no hay nada más. Las autoridades de migraciones enviaron por tierra a personal. Por tierra. Tarde, por supuesto. Los pasajeros han estado 12 horas sentados en el avión y recién han salido de madrugada. Eso no puede volver a pasar. Migraciones y Corpac y la concesionaria tienen que tener la posibilidad de activar rápidamente una sala de emergencia para que los pasajeros puedan descender, utilizar los baños, en fin, todo lo que se tiene que utilizar
y que las autoridades de migraciones lleguen y poner los buses correspondientes para trasladar a esas personas a Lima. Es un protocolo de emergencia, pero tiene que activarse, no esperar 12 horas. Otros están todavía esperando en Panamá para volver, esperemos que todos esos vuelos vuelvan, el vuelo que mandaron a Iquitos, etcétera. Pero también luego se produce, con 36 horas del aeropuerto cerrado, la congestión que se ha vivido ayer en la mañana, todo el día de ayer, y se va a vivir toda esta semana, porque más de 40.000 personas quedaron sin poder moverse. Algunas ya no se moverán, cada una tiene que lidiar con su aerolínea comercial, pero esto demuestra que el aeropuerto Jorge Chávez no está preparado todavía para mantenerse operativo pese a una tragedia. ¿Y por qué no? Porque no hay dos pistas de aterrizaje operativas. La pista donde ocurre el accidente y donde estamos volando en las últimas semanas y meses es la segunda pista, que ya está lista. Pero la primera estaba en mantenimiento. Por eso no se ha podido usar como alternativa. Es un problema serio porque desplazar a un avión que pesa 77.000 toneladas no se hace tan fácilmente como todos ustedes han observado en las imágenes de las grúas levantando el avión y ese sistema un poco nuestro de levantar el ala del avión con llantas, pero se logró y se pudo mover al avión que nuevamente pasa a ser examinado en un hangar por la Comisión de Accidentes Aeronáuticos. Muy bien, eso en cuanto al accidente aéreo y esperando que sus conclusiones cambien muchísimas cosas en la operación del aeropuerto. Pero sí, alguien me dijo ayer que ese tipo de accidentes es la pesadilla de cualquier operación aeroportuaria. Y se ensaya mucho para que no sucedan, lamentablemente. Muy bien, el Mundial de Fútbol, ayer en Qatar, una inauguración bonita, pero no son las inauguraciones de las Olimpiadas, ciertamente. E inmediatamente se jugó un partido de fútbol donde Ecuador venció a Qatar, lo cual era previsible porque el equipo local no parece muy bueno, por decirlo amablemente. Pero hay mucha controversia sobre este mundial. Siempre hay controversias, por supuesto. Argentina 78, ¿no es cierto?, demuestra que la política se mete a la cancha. Y ese es un problema serio. Pero este mundial, la verdad es que viene con muchos problemas. La primera, la denuncia de corrupción contra la FIFA, en la que se señala que las autoridades cataríes sobornaron a funcionarios de la FIFA para que aceptaran esta locación hace 12 años. Una locación imposible, sobre la cual el presidente de la FIFA reconoció que eso fue un error seleccionarla, pero para él el error es el clima. Sí, pues es difícil, ¿no es cierto?, jugar fútbol a 40 grados, por más que estén climatizados los estadios. Pero hay algo más complejo. La edificación de estos estadios se ha hecho, y lo denuncia Amnistía Internacional, sobre la explotación laboral con una cantidad de muertos sin precedentes por falta de seguridad en el empleo. Esto es durísimo de aceptar. Las cifras parecen imposibles. Se habla de 6.000 muertos. Parecen imposibles, la verdad. Pero lo que sí es verdad es que el régimen laboral de los migrantes, porque Qatar no tiene más de 250.000 habitantes, de los migrantes para construir estos estadios, ha sido durísimo. Y eso no se dice normalmente. No es que no muera gente construyendo estadios en otros lugares del mundo, por Dios. Por supuesto que sí. Los accidentes están en todos lados. Pero es el régimen autocrático de Qatar el que abusa de la mano de obra migrante. Ese es el problema. Y el tercer asunto, que no es poca cosa, es que en efecto, cuando uno visita otro país que tiene otras costumbres, está obligado a respetarlas. Pero cuando ese país quiere ser el centro del mundo deportivo, en el caso del fútbol, tiene que aceptar que las personas que vienen de otros países tienen otras costumbres. El maltrato a las mujeres, la obligatoriedad de taparse los hombros, de taparse las piernas,
La prohibición de la muestra de afecto aún entre esposos son una de las tantas preocupaciones en este mundial, en el cual, si ustedes ven las tribunas, yo las veía ayer, la tribuna catarí, no hay mujeres, no hay mujeres. Hay que sortear tantos inconvenientes, hay que taparse tanto el cuerpo, hay que tener una conducta tan regulada por el Estado que es casi imposible salir a la calle. Para no hablar del problema de la cerveza, con Budweiser, ayer los ecuatorianos gritaban queremos cerveza, era el primer grito, al cual el gobierno de Qatar le prohíbe vender cerveza. Yo puedo considerar inconveniente vender cerveza en un estadio, por si acaso, pero si ya tienes un contrato y te lo prohíben 2 días antes, estás tratando con una autocracia. Para no hablar de los derechos de las minorías, ser homosexual en serlo, nada más, sin hacer nada más que serlo. En Qatar, ser homosexual es delito y vas 3 años preso por serlo. Entonces tienes que ocultarlo o huir. Entonces, y no se habla de la libertad de expresión. No se hable de la libertad de expresión, no puedes transmitir desde cualquier lugar, no puedes tomar imágenes en la calle, no le puedes tomar imágenes a mujeres, las mujeres que transmiten tienen que salir a 40 grados en la calle íntegramente cubiertas. Ustedes han visto todas las mujeres que hacen prensa deportiva transmitiendo a 40 grados, todas cubiertas con chales, porque si no viene la policía y te lleva. Eso no es pues una fiesta deportiva, ¿no? La verdad. Como reitero, las personas que viven ahí tienen todo el derecho a tener sus costumbres y exigir a los demás que las respetan cuando visitan su casa. Pero si abres tu casa, como dijeron en la inauguración, para que todos vivan juntos, tienes que aceptar que las personas que vienen respetan la libertad de expresión, respetan los derechos de las mujeres, respetan la libertad de las minorías, y eso es parte también de darle la bienvenida a 32 países a tu país. Así están las cosas. Y bueno, tenemos que hablar de los niños, pero no los niños que están en el Congreso, no, esos niños están procesados judicialmente, como saben. Tenemos que hablar de los niños de Miraflores y de San Isidro, asunto que me toca de especial manera como ex niña de San Isidro. Toda mi vida soltera he vivido en San Isidro, por si acaso. Nacida en San Isidro, además, más grave todavía en mi caso. Y madre de niños criados en Miraflores. Entonces yo, para el señor Aníbal Torres, debo ser el anticristo. Eh, Igual que para Pedro Castillo. El señor Aníbal Torres dijo la semana pasada, el viernes, que él quería mucho a los niños de todo el Perú, a todos, a todos, a todos, y que a los de San Isidro y Miraflores también los quería, pero un grupito les deformaba la mente para hacerlos creer superiores. Eso es un estereotipo. Eso es como decir, las mujeres cocinan mejor que los hombres. Eso es un estereotipo. No hay nada que impida que los hombres cocinen mejor que las mujeres. No hay nada que impida que un niño sea educado en el odio, en cualquier lugar del mundo, no solo en San Isidro y Miraflores. No hay nada que impida que un niño sea educado en el amor, no importa dónde esté. Pero para el señor Aníbal Torres, solo, exclusivamente y nada más, los niños del distrito en el que él vive, además, dicho sea de paso, San Isidro, son niños educados en el odio. Les han deformado la mente. Y yo ayer me tomé la molestia primero de buscar, y para eso utilicé los resultados electorales de la OMPE, y revisé región por región, provincia por provincia. Es bien interesante leer todos los topónimos del Perú de una sola barrida. Te contaré, por si acaso, en honor a nuestra santa, Santa Rosa, que Santa Rosa es uno de los nombres más populares para distrito del Perú. Hay varias Santa Rosas, así que interesante. Pero te contaré mis hallazgos. San Isidro hay en Amazonas, en la provincia de Chachapoyas. San Isidro de Mayno se llama. Miraflores hay en Arequipa,
en la ciudad de Arequipa, provincia de Arequipa, distrito de Miraflores. San Isidro también hay en Huancavelica, distrito de San Isidro en la provincia de Huaytará. También hay Miraflores en Huánuco, en la provincia de Guamalíes. Y también hay Miraflores en Yauyos, región Lima, provincia de Yauyos. Entonces hay muchos niños de San Isidro y Miraflores. Pero también si uno cuenta todas las urbanizaciones que hay, centros poblados, caseríos que se llaman San Isidro o Miraflores, suman más de 200. Pero esos niños, en el estereotipo del señor presidente del Consejo de Ministros, no son niños de San Isidro y Miraflores. ¿Quién es acá el discriminador? Ni siquiera sabe que existen. No le interesan. A él solo le interesa su estereotipo, su descalificación personal. Con los niños, por Dios. Con los niños. Y luego el presidente de la República también repitió lo mismo al día siguiente, un poquito más articulado, diciendo que quería lo mejor para los niños de todo el Perú, incluidos los de San Isidro y Miraflores, y mencionó otros lugares, ¿no? Por si acaso, para la información del señor presidente del Consejo de Ministros, San Isidro y Miraflores no son los distritos más ricos del Perú, ¿eh? Tiene que ir a Cusco, tiene que ir a Echarate, a Megantoni. Ahí están los distritos más ricos del Perú para encontrarlos. Y parece que los niños de La Molina y Surco no tienen problema. Solo los niños de Miraflores y San Isidro les han deformado la mente. Que hay discriminación en San Isidro y Miraflores, no lo dudo. Pero también la hay en el Cercado de Lima. Y también la hay en Palacio de Gobierno, donde queda Presidencia del Consejo de Ministros y donde queda Palacio de Gobierno. La discriminación no es un problema de un lugar. Y discriminar por el lugar de origen es justamente una forma de discriminación. Los alcaldes de Miraflores y San Isidro han salido un poco exaltados, creo yo, porque la verdad es que el señor está mal, ya por decirlo de alguna manera amable, mal. Miraflores ha exigido disculpas públicas, ha recordado al niño héroe Manuel Bonilla, a los niños de la guerra con Chile en Miraflores. Miraflores es una población muy antigua. Hay también la ignorancia del presidente del Consejo de Ministros, muy, muy antigua. Como pueblo existe desde la colonia, como un pequeño poblado. En el siglo XIX comienza a ser más importante. Su importancia en la guerra con Chile, digamos, está ya claramente documentada. San Isidro, por el contrario, sí es un distrito creado en el siglo XX. Básicamente sobre la base de la hacienda, San Isidro, y sobre la base de la donación del olivar, como parque público, donación privada, por si acaso. Los discriminadores de San Isidro regalaron un parque, todo un bosque, para que sea espacio público. Ojo. Increíble. Pero bueno, el señor Aníbal Torres no tiene por qué conocer la historia del distrito en el que vive, ¿no? Ni llevarse bien con las autoridades del distrito en el que vive, pero podría dejar en paz a los niños del distrito en el que vive, ¿no? Es impresionante. Ni una disculpa, ni nada. Parece que fuera una especie de concurso para ver si dice la mayor cantidad de estupideces posible, a ver si lo censuran, pues, para así disolver el Congreso. Entonces insulta a Sol Carreño, insulta a los niños, insulta a sus padres, está lo mismo, a quien le pongan por delante. Dios sabe qué va a hacer hoy día con la OEA. La misión llegó ayer, felizmente pudieron aterrizar. El sábado todos pensábamos que tal vez el aeropuerto seguía cerrado 24 horas más, no llegaban, pero felizmente pudieron aterrizar todos ayer en la tarde y se desarrolló una pequeñísima marcha. Abel me mandó un par de fotos, después ya vi las imágenes, de reacción a Perú, y ahora sí la marcha del fin del mundo, y ahora sí, después del partido de fútbol, salimos a marchar, que terminó con los miembros de la resistencia
pegando de gritos en la puerta del Swiss Hotel de San Isidro, pegando de gritos, insultando a la OEA mafiosa. Dios, qué impresión tan rara se llevarán estos 5 cancilleres y 2 vicecancilleres que han venido al Perú, ¿no? El que gente loca se pase gritando la noche, en una noche de domingo, que son las noches más tranquilas en el Perú, porque la gente se va a dormir temprano porque se prepara para trabajar al día siguiente, ¿no? Impresionante. Bueno, los cancilleres ya llegaron a Palacio de Gobierno, todos con bien, con los 2 vicecancilleres, se han tomado las fotos de rigor, han entrado a conversar con el presidente, que es el que los ha llamado. No los han llamado desde el Poder Judicial ni desde el Poder Legislativo. Los ha llamado el presidente porque dice que acá hay un golpe de Estado en marcha. Entonces tienen que contarles dónde está el golpe de Estado. ¿Dónde está el golpe de Estado? Si su ministro fue a hacer cuestión de confianza el jueves y después se puso a insultar a los niños de Miraflores y San Isidro y antes había insultado a la prensa, ¿dónde está el golpe de Estado? Tiene un primer ministro que hace lo que le da la gana y seguimos igual. Y el Congreso no lo toca, es intocable. ¿Dónde está el golpe de Estado? Y después se venía a preguntarle al señor Williams, bueno, ¿y el golpe de Estado? Y el señor Williams dice, aquí no, en la otra esquina. Y se irán al Poder Judicial y hablarán con Elvia Barrio, que ha hecho aquí no hay ningún golpe de Estado. Esta visita es innecesaria. Y después hablarán con la señora fiscal de la Nación. Dice, ¿golpe de Estado? No. Pero corrupción tengo, y les voy a enseñar lo que he encontrado. Eso tengo. ¿Qué golpe de Estado? Pero esa es la primera pregunta que tiene que responder esta misión. ¿Hay un golpe de Estado en el Perú en marcha? ¿Cuál va a ser la conclusión? Bueno, la verdad no. Las instituciones en el Perú son sólidas de ninguna manera. Están en crisis, por supuesto. ¿Hay soluciones? Por supuesto. Los peruanos hemos sido capaces de elaborar soluciones. Pero quienes están en el poder, abusando del poder, no quieren escuchar soluciones, quieren seguir abusando del poder. Porque lo que ha hecho el otro día, lo que hace normalmente Aníbal Torres es abuso de poder. Desde una posición de poder intocable, puede insultar. Y lo que hace el presidente de la República, cuando manda a nombrar a sus parientes y amigos, cuando hace clientelismo, cuando gestiona los intereses de su sindicato particular, cuando hace todo eso, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? Abuso de poder. Ayer, sobre la base de lo que conversamos en este programa, y los que lo siguen todos los días deben haberse encontrado reflejados, hice una lista para mi columna dominical en la República sobre todo lo que se está destruyendo en el Perú. Y hay cosas que no se destruyen pues en un día, ¿no? Pero poco a poco, poco a poco, poco a poco, se van destruyendo cosas que costaron décadas levantar. Décadas. La meritocracia en el empleo público, por ejemplo. Décadas. Para que eso fuese la norma. Ahora es clientelismo, Cerrón consigue lo que quiere con sus 15 curules cautivas, los maestros desaprobados son los que controlan el Ministerio de Educación, la destrucción de todas las cosas, grandes y pequeñas, y también la destrucción de las cortesías que merece el prójimo, del respeto por el trabajo ajeno, de entender que la función pública es fiscalizada y fiscalizable, pero que hay modales democráticos, republicanos. Eso lo han destruido a toda velocidad. No solo el Poder Ejecutivo, ojo, el Legislativo ha hecho lo suyo también, y mucho. Así estamos, pero hoy vamos a hablar de qué puede pasar con esta misión de la OEA que está hoy y mañana, se van el miércoles, y si van a encontrar o no un golpe de Estado, porque a eso viene. Se activa la Carta Democrática cuando un país reclama auxilio, o algunos poderes, o los ciudadanos del país
reclaman auxilio a la OEA porque hay un golpe de Estado, una interrupción de la forma democrática de gobierno en ese país. ¿Quién quería disolver el Congreso la semana pasada? El señor Aníbal Torres. ¿Cómo le va a explicar eso a la comisión que ha venido? En países donde no se disuelve el Congreso, pero sí se renueva. ¿Y cómo le va a explicar el señor Williams a la misión que el Congreso ha vaciado de contenido la cuestión de confianza? No sé. ¿Qué cosa le van a explicar? No sé si ya estamos con nuestro invitado. A ver, corren los minutos, pero no lo veo aparecer. Sí, Rosa María, se está conectando. Hay que considerar, el doctor ayer ha volado de Panamá en la madrugada y ha llegado, y lo estamos, yo estaba muy tenso porque Claro, es me uno de dijo, los Diego. varados, porque él venía de Honduras y, bueno, ha tenido que esperar ayer. Ayer ha sido intensísimo, intensísimo el aeropuerto. Yo todavía tengo gente que tenía que volar el viernes y sigue en el punto de origen. No sabe si van a venir el martes, miércoles o jueves. Obviamente se están reprogramando muchos más vuelos, pero no hay muchos más vuelos. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Estamos hablando de unos 40.000 pasajeros probablemente que perdieron sus vuelos y tienen que ser atendidos. Además de todos aquellos que ya, o sea, que tenían que tomarlo. Y todos los que están programados ya para hoy, ¿no es cierto? Lo que sigue normal, sigue normal. Lo que tienes que es desplazar a todos los que se quedaron en el camino. Ese es el problema. Pero esperamos que esté pronto con nosotros. Vamos a hacer una Sí, ya pausa, está ¿verdad? Rosa María. Vamos a la pausa, ya está. Me dicen que ya está el doctor, felizmente, a quien agradecemos. Y les recordamos que las novedades del aniversario de mes de Palestra Editores pone a su disposición las mejores publicaciones jurídicas en las principales librerías de la ciudad. Nos encuentran en librerías Comunitas, El Virrey y Vallejo Librerías con 20% de descuento en todo nuestro fondo editorial. Palestra Editores, el sello de los buenos libros en derecho. Pausa y volvemos con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María se encuentra con nuestro invitado. Adelante, Rosa María. Efectivamente, estamos con el doctor Juan Jiménez Mayor, a quien agradecemos muchísimo. Nos acaba de contar que él también es una de las víctimas colaterales y que recién ha llegado a Lima a las 3 de la mañana después de estar varado mucho tiempo en Panamá. Así que muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. Y con mucho gusto. Queríamos recurrir a su experiencia, no solo como primer ministro, sino como funcionario internacional. Usted ha escrito algunas cosas bastante duras sobre la conducta del secretario general de la OEA, el señor Almagro, y queríamos empezar por ahí, sobre lo que pasó en Honduras con en fin, por los desenlaces de la misión. Cuéntenos un poco sobre su experiencia con la Secretaría General de la OEA. Sí, muchas gracias, Rosa María. Bueno, es difícil comenzar, porque fueron una serie de acontecimientos muy, muy extraños, pero quizás comenzar por lo último, ¿no? No sé si aquí en el Perú estamos informados, pero el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, culminó su mandato más o menos como el 20 de enero de este año. A las 3 semanas que dejó el poder del expresidente, Estados Unidos, una corte en Nueva York, solicitó su extradición por conspiración por narcotráfico. Y un par de meses después, la Corte Suprema de Honduras autorizó la extradición del expresidente, que fue llevado a ese país enmarrocado. Y digamos, es la historia es la primera vez en el mundo que un presidente es extraditado por cargos de narcotráfico. En el caso del general Noriega, que ustedes recordarán seguramente, no fue propiamente una extradición, fue un procedimiento
bastante típico, digamos, de ciertas épocas de los Estados Unidos. En realidad fue una extracción, o sea. Sí, una incursión armada para llevárselo y fue condenado finalmente también en Estados Unidos. El juicio contra Hernández ha comenzado ya en las Cortes de Nueva York, pero digamos, lo que quiero decir con esto es que en Honduras se instaló una misión internacional en el año 2016, durante la presidencia de Hernández. Fue una misión que se instala en momentos en donde el país atravesaba una seria crisis por corrupción, el gobierno temeroso de que pueda ser derrocado por movimientos sociales, que salían mucha gente en las calles a protestar. Había una cosa muy, muy bonita que se llamó la Marcha de las Antorchas. Todos los viernes, miles de personas en Tegucigalpa y otras ciudades del país salían a protestar contra el gobierno y la corrupción. Bueno, en ese contexto se forma una misión internacional por parte, y el gobierno le pide a la OEA, en ese momento ya durante la época de Almagro, que se instale esta misión. Y Almagro me solicita a mí, yo en ese momento era el embajador de Perú, si tenía interés en poder encabezar esta misión. La idea que tenían probablemente en la OEA es que se trataba de una misión que no tenía que tener mayor impacto, sino básicamente calmar a la población para que no exista mayor turbulencia política en ese país y que el gobierno pueda seguir su conducción. Sin embargo, el mandato de la misión implicaba que teníamos que hacer investigaciones, apoyar a la Fiscalía de Honduras en hacer investigaciones de casos de corrupción, y llegamos a concluir varias investigaciones. Una de ellas, por ejemplo, contra la ex primera dama del expresidente Lobo, que decidió un día llevarse $100,000 de una cuenta corriente de la casa presidencial a su cuenta personal, y fue condenada a 58 años de prisión. Después la Corte Suprema le ha bajado eso a 14 años. Pero digamos, fue un caso muy, muy emblemático de los que trabajó la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, MAXI, que es como se llamaba esta misión. Otro caso que se descubrió y que se planteó, se acusó ante los tribunales, fue lo que se llamó la red de diputados. Era un esquema de extracción de fondos públicos de diputados, de más de 60 diputados. En Honduras es muy similar el Congreso, tiene 128 diputados. Casi la mitad estaban implicados en estos temas, incluyendo el propio presidente del Congreso. Era un sistema donde ellos hacían unos programas sociales, tenían iniciativa de gasto los diputados en ese país, y en lugar de hacer las obras que tenían que hacer, simplemente se dedicaban a llevarse la plata, ¿no? Propiamente ese es el esquema. Se presentó el caso, esto enojó mucho a la clase política hondureña, y se quedaron con Almagro, porque esto no estaba en el libreto, esto no es lo que tenía que haber pasado. Almagro nos quitó la comunicación, o sea, nos cortó la comunicación, no pudimos hablar con él más o menos por más de 6 meses. Almagro lo que hizo finalmente fue una negociación con el gobierno de Honduras para poder sacar a gente de la misión. Fue un proceso muy, muy, muy duro para nosotros en su momento. Nos quitaron la seguridad, nos quitaron las comunicaciones. Estuvimos una semana en Tegucigalpa con alto riesgo contra la vida. Por supuesto que fuimos objeto de amenazas, de una serie de eventos que simplemente al señor Almagro no le importó. Básicamente le importó sus broncas personales y su protagonismo para poder reelegirse. Él se reelige en medio de una negociación que hace también con el gobierno de Honduras para poder desactivar a la MAXI en ese país. Esto ha sido público. Si uno va a Honduras y pregunta a cualquier persona, a cualquier experto, a cualquier periodista, en fin, te van a contar la historia que te estoy contando. O sea, básicamente él negocia con el gobierno, con un gobierno... Negocia con el gobierno de Hernández, y Hernández hoy está preso por narcotráfico en Nueva York. Exactamente. Ese es el tema precisamente que quería resaltar. O sea, la misión sirve, en la idea de ellos, invocando la Carta Democrática, igual que nosotros, para al final darle aire al gobierno. Pero usted decidió ser eficiente, decidió tomarse en serio su papel, ¿no es cierto? Comenzó a hacer investigaciones e inmediatamente le dijeron, no, ¿qué te pasa? Pero no te hemos mandado para hacer eso. Exactamente. Y lo que hay que reconocer es que hubo un grupo de gente muy comprometida, colombianos, chilenos, peruanos, que estuvimos ahí en el terreno, jugándonos la vida en realidad en ese momento. Para que tengan una idea,
Honduras tenía en ese momento una tasa de homicidios de 60 homicidios por 100.000 habitantes, ¿no? El día de hoy bordea los 40, pero aquí en el Perú tenemos 8 homicidios por 100.000 habitantes. Claro, es una de las más altas del mundo. Así es, Un país entonces violentísimo. ahí te matan por cualquier cosa, digamos. Entonces, el hecho de que además la OEA haya desprotegido a su misión, no solamente implica estos problemas políticos, sino que simplemente no le importan los principios que tanto el señor Para que se entienda bien, ¿en qué año, más o menos en qué fecha llega a Honduras usted? nosotros llegamos a Honduras en abril del 2016 Y y sale tuvimos, de Honduras, y tuvimos que dimitir en febrero del 2018, ok, ¿no? claro, casi 2 años de trabajo. Casi 2 años en los cuales instalamos un sistema anticorrupción en Honduras. Hay una fiscalía muy bien equipada en materia de corrupción y además juzgados y tribunales. Es decir, exportamos el modelo peruano, ¿no? De Claro. juzgados y tribunales por la experiencia que se tenía acá. Ahora, el sistema anticorrupción que teníamos en el Perú que se instala ya, ¿quedó o fue desmantelado después? Sí, todavía se mantiene, pero lo han debilitado extremadamente, le han quitado muchas funciones, han sacado jueces, han sacado personal. Está todavía el líder de la fiscalía, que es el doctor Luis Javier Santos, un fiscal muy valiente. Es una persona, yo siempre lo digo, ¿no? Es una persona que tiene la vida regalada, digamos, porque fue objeto de un atentado hace algunos años, por el que tiene 8 balas en el cuerpo, ¿no? Pero es una persona muy valiente que está combatiendo la corrupción con lo que puede en ese país y bueno, esperemos que las cosas puedan cambiarse. El gobierno actual de Honduras ha planteado la creación de una misión internacional de Naciones Unidas, ya no de la OEA, porque no confían en la OEA, ¿no? No confían que la OEA hemos perdido su imagen por un momento, pero estamos escuchando perfectamente su voz. Y creo que este testimonio es, ahora sí, sumamente relevante para lo que está pasando hoy, 2022, en el Perú. Es decir, tenemos un gobierno con severas acusaciones de corrupción que llama a la OEA, igual como lo hizo el gobierno de Lobo antes de que entrara Hernández, ¿verdad? El gobierno llama a la OEA y la OEA dice, sí, ahí vamos. El secretario general, Almagro, dice, sí, por supuesto, a una misión, en el entendido de que la misión no se iba a preocupar más que de hacer su informe final y de cumplir brevemente su mandato. Pero como el mandato se amplía, copiando el modelo de Guatemala, que ya tenía una comisión que fue muy importante en Guatemala y que ayudó muchísimo a limpiar de corrupción a Guatemala, entonces llaman al peruano, que tiene experiencia por todo el tema de Fujimori y Montesinos, a que arme esto en el Perú, arme esto en Honduras. Y Almagro le quita apoyo. Ahora, ¿ha tenido alguna explicación alguna vez de por qué sucede esto en 2018? Yo lo recuerdo claramente porque lo he tuiteado, lo he compartido, pero ¿por qué le hacen esto? Eso es algo que... ¿Y por qué le hacen esto a Honduras? Bueno, porque fundamentalmente Almagro lo que estaba negociando era su reelección. Cuando se desmonta la misión en 2020, habían elecciones para el secretario general y Almagro lo que logra con eso es el voto de Honduras. Y Honduras, efectivamente, durante la Asamblea General votó por Almagro, el presidente Hernández dio esa directiva, votó por él para que, claro, era el único candidato además, pero digamos, fíjate, cuando Almagro es elegido secretario general, que fue también un candidato único, él tenía un acuerdo con los países del Caribe, que son 17 países, para efectos de, digamos, él iba a estar 5 años, y los siguientes 5 años, el candidato de Belice, que era Néstor Méndez, que es el actual secretario general adjunto, iba a ser el secretario general, porque el Caribe hasta ahora no tenía ningún secretario general en la OEA. Pero sin embargo, otro de los temas que pintan de cuerpo entero al personaje, él no desconoció este inicial pacto que tuvo con el Caribe y finalmente logra su reelección en momentos en donde el presidente Trump lo estaba apoyando firmemente. Él ha sido un adláter dentro de la organización del régimen de Donald Trump, que lo apoyó y por supuesto era una persona... Ahora, políticamente, han dicho varios que lo han tratado y conocido, es un camaleón. O sea, puede abrazar a Chávez y abrazar a Trump, está lo mismo. Y yo lo he visto en discursos muy encendidos en la OEA, hablando de Chávez como hablando de un gran líder continental, la persona, digamos, que trasciende la historia, en fin, de verdad que ahí están en YouTube, los que quieren verlo pueden... Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿qué podemos esperar? A ver,
Yo confío en la buena fe y la buena voluntad de los 5 cancilleres que han venido, que son gente muy ocupada y tiene cosas más importantes que hacer que venir a evaluar nuestras desgracias, pero ¿es posible creer que de esta misión salga una recomendación como la mesa de diálogo del año 2000, por ejemplo, o no? A ver, yo quisiera matizar un poco tu afirmación, porque hay un elemento que a mí sí me preocupa. Políticamente, digamos, el Consejo Permanente ha hecho un esfuerzo por, digamos, equilibrar un poco la balanza izquierda y derecha, ¿no? Es un grupo de trabajo, digamos, que por ahí uno no puede decir que tiene un sesgo total, digamos, ¿no? Ujú. Pero sí preocupa si efectivamente esta misión pueda tener un sesgo anticorrupción, es decir, que si efectivamente pueden tener claro que también es un mandato hemisférico que tengamos países que estén trabajando con integridad, haciendo que efectivamente tengamos un buen gobierno, ¿no? El principio de buen gobierno, que es un principio hemisférico también. Eh, entonces ahí yo tengo algunas dudas, ¿no? En el caso, Argentina. eh, sí, Argentina, pero te voy a dar un dato mucho más revelador, Guatemala. En Guatemala tenemos en este momento un régimen del presidente Yamatei que está acusado fuertemente de corrupción. Es más, Yamatei, así como ocurrió con Juan Orlando Hernández en Honduras, Yamatei desactiva la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y no solamente la desactiva, sino que instala en la Fiscalía un mecanismo de persecución política contra 2 fiscales generales, para que la gente nos entienda, es como la fiscal de la Nación, ¿no? Ujú. Es Claudia Paz y Paz y Tel Maldana, que están en este momento con refugio del gobierno norteamericano por la persecución política que está haciendo el régimen de Yamatei, donde está este canciller que ha venido. Y por supuesto, hay más de 20 fiscales que condujeron todas las investigaciones en materia de corrupción en Guatemala, que también están refugiados en los Estados Unidos. Para que la gente entienda, es como que el Domingo Pérez, digamos, de Guatemala, está en este momento refugiado porque la fiscalía de ese país y el sistema político de ese país comenzó a perseguirlos por la osadía de haber iniciado una lucha contra la corrupción y hacer investigaciones contra personajes de alto perfil. Hay que recordar que en Guatemala la fiscalía, Tel Maldana, Claudia Paz y Paz y todo el equipo de fiscales anticorrupción lograron meter preso a 2 presidentes, ¿no? A Otto Pérez Claro. Molina, ¿no es cierto?, a la vicepresidenta Valdetti, en fin, y a muchísimos personajes políticos, empresarios. Entonces, eso es una factura, ¿no es cierto?, que está en el día de hoy pagando por simplemente hacer su trabajo. Entonces, a mí sí me preocupa que efectivamente este grupo de trabajo tenga, más allá de las valoraciones políticas, que siempre son importantes, pero más allá de eso, si pueden entender lo que significa para un país enfrentar a la corrupción como lo está haciendo el Perú. Y esto no es un tema solamente del presidente Castillo. El presidente Castillo se victimiza, pero si revisamos la historia del Perú en los últimos años, últimos 20 años, digamos, lo que hay es un sistema de justicia que está funcionando. Cuando uno va al extranjero, y te pasa, Rosa María, Claro. hasta el taxista te pregunta, hombre, el Perú, que están trabajando tanto contra los corruptos, ya quisiéramos que ustedes vengan para acá, en fin, porque hay una decisión. Ustedes tienen la suerte de que por lo menos los meten presos, te lo dicen en toda América Latina. Así es, ¿no? Entonces, claro, frente a eso, tienes a un presidente que y a un gobierno, porque también son los voceros del gobierno, que están permanentemente criticando a jueces y fiscales. Y a mí, bueno, me ha llamado la atención, ahora he visto unas declaraciones de la presidenta del Poder Judicial, pero la presidenta del Poder Judicial yo creo que debió reunir hace bastante tiempo a la sala plena para poder emitir un comunicado fuerte que establezca los principios de Bueno, independencia. sí, tal vez doctor no ha estado acá, pero salieron hace 2 semanas, me parece, frente Sí, a la fiscalía para sí, defender al doctor Juan Martín. sí, pero no lo han hecho para defender el sistema de justicia. Digamos, en Claro. general, el presidente del Consejo de Ministros ha lanzado durísimas críticas. Ha hablado de una reforma judicial. ¿Qué reforma judicial va a plantear el gobierno? ¿Qué cosa quiere hacer? ¿Descabezar jueces? ¿Intervenir el Poder Judicial? No, la señora ministra de Cultura, se refiere a la fiscal de la Nación como Blancanélida 2.0 y Sí, habla de los sicarios del sistema de justicia.
Sí, claro, estamos Sí, en sí, eso. sí, y es lamentable, yo creo que lo que está ocurriendo con la fiscal de la Nación es un acoso político muy duro y yo estoy bastante preocupado porque ingresemos al Perú en una suerte de problema similar al de Guatemala, ¿no? En donde comencemos a perseguir a operadores de justicia simplemente por hacer su trabajo. Claro. Que pueden hacer su trabajo mal o bien, ojo, ¿ah? Eso, podemos discutir sus resoluciones y todo lo más, pero no puedes perseguir al que está tratando, ¿no es cierto?, de hacer justicia en materia de corrupción. Entonces, ¿qué compromiso anticorrupción tiene esta misión que entre los documentos que se supone tienen que cumplir es la Comisión contra la Corrupción de Naciones Unidas? No le ve Y mucha de, esperanza en ese y, ámbito. y de, y de la OEA, ¿no? Hay que recordar que la primera convención anticorrupción del año 96 es precisamente de la OEA. Y hace poco, Rosa María, tú recordarás que la cumbre de las Américas que se hizo en Lima, ¿no es cierto?, hace poquito, Claro. era su tema de combate a la corrupción, cómo enfrentar la corrupción. Entonces, y en esas cumbres se hacen declaraciones, se hacen resoluciones, en fin, bueno, pues aplíquenlas, ¿no? O sea, estamos en un momento en el Perú en donde tenemos un régimen que no está, digamos, no se está cuestionando el tema de polarización política, ¿no? Porque es usual. Si uno va a Brasil, uno va a Argentina, uno va a cualquier país de la región, se va a encontrar con problemas similares a los nuestros, en donde los políticos están peleándose permanentemente, hay mucha polarización porque hay mucha ideología en medio de todo esto. Pero lo que no podemos renunciar, digamos, es que existe en este momento también un problema de corrupción bastante, bastante alto. Entonces, Ahora, vamos por partes ahora en cuanto a el golpe de Estado, porque se ha activado la Carta Democrática porque el presidente, y se lo ha dicho a todo el país en una conferencia, mensaje a la nación, porque su gobierno está amenazado por un golpe de Estado. Si los señores comisionados van a hablar con el señor Williams, va a decir, ¿cuál golpe de Estado? La señora Elvia Barrios ha dicho anoche que la reunión es completamente innecesaria, que acá no hay ningún golpe de Estado. Lo ha dicho también la fiscal de la Nación, que más bien le va a decir, acá tengo mis casos de corrupción por si están interesados. sí. Entonces, ¿dónde está el golpe de Estado? Es lo que yo presumo que esta misión lo que hace es buscar el golpe de Estado. Y si no encuentra el golpe de Estado, ¿qué cosa va a decir? O lo va a Sí, encontrar, no sé. sí, y claro, pongámonos en el peor escenario, ¿no? Donde efectivamente el Congreso logra los votos y logra vacar al presidente por incapacidad moral permanente. Uh-huh. Bueno, hablando de mecanismos constitucionales, y ya en el pasado han habido intentos también de invocar la Carta Democrática en este tipo de coyunturas Perdón, dramáticas, digamos. Kuczynski tuvo un problema, hay que recordarlo, porque Pedro Cateriano se lo sugiere y el embajador Luna, que era el ministro en ese momento, no quiso convocar, no quiso. Y finalmente, él personalmente, Kuczynski, en papel en blanco, más o menos, le manda una carta a Almagro, y Almagro no nombra ninguna misión de nada. Manda a Sí, dos personas para que sean observadores en la sesión del Pleno. sí, ¿Por eso qué? es muy ¿Por qué relevante. la distinta vara, no? La Carta Democrática señala que esta puede ser invocada por el propio gobierno, otro gobierno o el Claro. secretario, ¿no? Son las tres posibilidades que existen de poder aplicar la Carta Democrática en cualquiera de sus variantes. El problema es que en el caso que tú comentas, Almagro se guardó la carta. O sea, la nota que planteó el presidente Kuczynski en su momento no fue canalizada al Consejo Permanente. Él simplemente decidió, y creo que ahí hay un cuestionamiento serio, porque no es que le esté pidiendo al secretario general que intervenga, sino que está un presidente de un país, está planteando ya la invocación directamente. Y él lo que tenía que haber hecho en ese momento era comunicar al Consejo Permanente la petición del gobierno peruano. Y él se guardó esa nota diplomática o esa nota del presidente y simplemente decidió no hacer nada. Pero él ha querido hacer cosas a veces, ¿ah? Pero él finalmente, como veía que se chocaba contra la pared, no lo activa. Por ejemplo, cuando Dilma Rousseff, en el año 2016, el Congreso brasileño la destituye, Almagro pegó el grito en el cielo por la situación también de derechas e izquierdas, en ese momento importante para él,
Y él, en la idea de poder analizar si aplicaba o no la carta, viaja a Brasil. Y en Brasil él se da cuenta de que en realidad la política real de lo que se está aplicando en ese país implicaba que una institución en donde, mal que bien, criticada o no, habían aplicado la Constitución. Claro, Y simplemente, aunque fue con la idea de ir a plantear la aplicación de la Carta Democrática, se encontró con un país como Brasil, que es un país grande, enorme, digamos, con mucho peso político en la región, y simplemente dio media vuelta y se fue a Washington a seguir cobrando su salario mensual sin hacer nada, digamos, ¿no? Lo mismo pasó en Paraguay, ¿no? En Paraguay hubo una claro. misión, ¿no? Eso fue anterior todavía a Magro, que vieron que durante el régimen del presidente Lugo, que fue destituido, que se aplicó la Constitución de tal manera que no hubo nada que decir. Entonces, aquí no hay golpes de Estado, aquí lo que hay es una pugna política, ciertamente, que es normal en todos lados, pero también un régimen corrupto que está siendo investigado por el Ministerio Público con ya una denuncia ante el Congreso Nacional, al Congreso de la República, y que requiere algún tipo de soluciones a la crisis, ¿no? Entonces, Claro. y ese es el trasfondo de lo que está ocurriendo en el país. Lo que está ocurriendo en el país no es un golpe de Estado, ni se está violentando la Constitución, sino básicamente se está buscando una salida política a una crisis que ha originado el propio gobierno con su desprolijidad y con esta conducta lesiva al interés general y, por supuesto, delictiva en Claro. términos Ahora, de... el argumento del presidente, que es un argumento que le ha servido a la oposición tontamente, es que desde el primer día la perdedora alegó un fraude y movilizó a la ciudadanía en torno al fraude. Hicieron marchas, se presentaron en la puerta de la OEA a hacer un papelón porque no lo recibió nadie, pero digamos, por lo menos ahí están las imágenes. Entonces, el alegato del presidente es, desde el primer día me han tratado de sacar. Yo gané limpiamente las elecciones, me declararon presidente legítimo la oposición, y la oposición me ha presentado ya dos mociones de vacancia que no prosperaron. La primera en octubre, cuando acababa de entrar, la segunda en marzo, está circulando una tercera. No pueden vacarme porque, bueno, la coalición de fuerzas de izquierda lo protege, mientras sean 44 no tienen los 87 votos al otro lado. Entonces, digamos, la pregunta sería, ¿está en peligro el presidente realmente de ser destituido por un golpe parlamentario? ¿Está en peligro, de verdad? Bueno, ciertamente, Rosa María, el Congreso ha hecho todos los méritos también para estar, digamos, en el banquillo de los acusados políticos en el país. Ah, no, claro. Y creo que eso tampoco es positivo, ¿no? Pero lo que hay acá, y es el trasfondo de lo que todavía se dice entre líneas, esto cuando se habla de los niños, estas cosas, en realidad lo que ha habido en el Perú, y lo que hay en el Perú se llama compra de votos. El gobierno lo que hay es comprar votos para sostener el régimen. Y eso, por supuesto, no solamente es antiético, sino también es delictivo. Entonces, ojo con lo que está defendiendo esta misión, si es que viene digamos, a pasar la mano al presidente Castillo. Aquí hay serias imputaciones de corrupción, no solamente del presidente, sino de cómo se está sosteniendo el régimen para poder sobrevivir, que es la compra de votos, que es un acto absolutamente inmoral de políticos, que no solamente, y esto no solamente es aquí, esto es en Brasil, en México, Todas partes. donde uno vaya, los parlamentarios suelen hacer este tipo de cosas que no están bien, por supuesto, y que violan, obviamente, las convenciones internacionales en materia de lucha contra la corrupción, y esto es lo que hay que decir. A mí lo que me preocupa es que esta misión no vea el tema de corrupción como un asunto central de su misión en el país. Haces. Ese es el problema. Yo no veo un problema de izquierdas o derechas acá. Yo lo que veo es un problema de si efectivamente van a contemplar que estamos hablando de principios hemisféricos, los principios que están vinculados a la integridad en el poder, al trabajo por el interés general, a la necesidad de un buen gobierno. Son principios que se defienden, digamos, de la perspectiva democrática. Y por supuesto los derechos humanos, porque cuando hablamos de corrupción, estamos hablando también de afectación a los derechos humanos, porque si extraemos fondos públicos, si afectamos las finanzas de un país
para llevárnosla al bolsillo, estamos dejando de atender a los pobres y hemos visto que la pandemia, la pobreza en el Perú ha recrudecido. Entonces, creo que no es moral que un gobierno esté, digamos, actuando como lo está haciendo el gobierno del presidente Castillo, con esta desvaloración del manejo de la cosa Ahora, pública en cierto general, ¿no? es que el fraudismo ha hecho mucho daño a la causa de la lucha contra la corrupción, porque se confunden y a veces es el mismo que gritaba fraude el que grita ahora corrupto. Felizmente no es mi caso ni el caso de este programa, pero hay un tema que va a ser puesto sobre la mesa. Pero luego viene qué hacer con las debilidades institucionales del Perú. Es decir, el artículo 117 de la Constitución no permite juzgar al presidente por actos de corrupción, que es una falencia muy grave. Y solo cabe modificarlo a través del Congreso, que no lo quiere modificar. Y ahí hay un primer problema, y claro, se invoca la Convención de Naciones Unidas que se adoptó en 2004 como el instrumento para que la fiscal de la Nación pueda hacer las denuncias. Y esperemos que se valide en el proceso, que va a ser largo, en el sistema de justicia, bueno, primero en el Congreso y luego en el sistema de justicia. Pero ahí hay un primer obstáculo. Yo me imagino que algo tendrán que decir los señores cancilleres cuando vean que en el Perú hay un sistema por el cual el presidente no tiene impeachment, no tiene juicio político, es inimputable durante su mandato. Eso no pasa en ninguna democracia del mundo. Sí, es verdad. Y hemos tenido casos en América Latina de presidentes que han sido destituidos. Collor de Mello, por ejemplo, en Brasil, ¿Ah? Carlos Andrés Pérez en Venezuela, en fin. Pero hay que decir también que han sido presidentes o expresidentes que finalmente no fueron condenados por la justicia. Aquí en el Perú sí, digamos, la cosa ha sido diferente, la tenacidad que hay en el sistema de justicia para el procesamiento de funcionarios de alto impacto ha sido muy grande. Y esperamos también que eso sea valorado por la misión. Es decir, tenemos un país que a diferencia de otros... Pero doctor Jiménez, es antes o sea, el presidente termina su mandato y ahí... Correcto, es correcto. Lo que estamos pidiendo es un mecanismo antes de que termine el mandato. Que eso es lo que cambia toda la perspectiva de las cosas. Y la vacancia por incapacidad moral podrá estar en la Constitución, pero jamás se refirió a la posibilidad de vacar presidentes express en 3 días por un Congreso. Eso no existió nunca en nuestro sistema. Lo inventaron con Kuczynski y luego se lo aplicaron a Vizcarra. Eso no existe. Y creo que todos estamos más o menos ya, digamos, con la idea de que esto también es inconstitucional. Pero lo más grave creo que tampoco se le puede juzgar por delitos. ¿Qué puede hacer esta misión respecto a nuestras falencias, digamos, de diseño? Bueno, básicamente la misión lo que va a hacer es un informe. Y en ese informe puede al Consejo Permanente, ¿verdad? Y lo que puede hacer en ese informe es contemplar algunos elementos que, de su observancia, de lo que ha visto en el terreno, configuran, digamos, desafíos que el país tiene en materia de mejorar su institucionalidad para efectos de sostener la gobernabilidad en el país, que es uno de los problemas que tenemos. Hemos tenido en el último quinquenio 4 presidentes. Se amenaza ahora con tener otra sucesión presidencial y eso no es bueno tampoco para el país, ¿verdad? Sin embargo, nadie contó tampoco que tengamos un régimen tan malo y tan asociado a la corrupción como el que tenemos el día de hoy también, pese a la pandemia y pese a la crisis social que tenemos en el país. Ciertamente estas valoraciones de la misión de la OEA podrían ir en la línea que tú comentas de la necesidad de ciertas reformas que permitan, o que en todo caso la intervención del Tribunal Constitucional en ciertos mecanismos. A mí me causa impresión que el Tribunal Constitucional haya sido considerado, es lo que hemos escuchado, básicamente por trascendidos de prensa, no porque exista una agenda oficial que ya ha sido difundida a los medios, ¿no? Los medios lo que están haciendo ahora es un poco cruzar información para saber con quiénes van a hablar esta misión, ¿no? A mí me hubiera gustado que la misión haga transparente su agenda de trabajo. La transparencia también es un principio hemisférico que la propia misión no lo está aplicando, pero sí son las líneas que podrían generar algún tipo de solución, el tribunal, el Congreso,
las reformas constitucionales que requiere el país, las reformas políticas que también probablemente se deban hacer. La misión puede recomendar en su informe final el establecimiento de un mecanismo permanente de la OEA en el Perú para ayudar a la democracia. ¿Eso cabe en estas sugerencias? Ojalá que no. Yo creo que digamos, hasta donde podría llegar esta misión es hacer algunas recomendaciones generales sobre la situación del país. Podría plantearse a lo mejor un mecanismo de diálogo como hubo en el año 2000, en la época de Fujimori, que plantee la posibilidad de acercar a las partes, pero no, ese es un trabajo que no tiene esta misión. Esta misión no tiene un mecanismo de acercar a las partes, sino básicamente de recoger información. Que recomiende que el Consejo Permanente adopte una medida como esa, podría ser, pero eso requeriría un escenario de extrema gravedad, que yo no creo que estamos en este momento en el país. Claro. Yo creo que los políticos tienen que entender que tienen que dialogar, tienen que conversar, y en ese sentido... No, de hecho, todos los ciudadanos nos queda muy claro que sí conversan. Ah, claro que sí conversan. Si no, ¿cómo se eligió el Tribunal Constitucional? Con los votos de la izquierda y la derecha. Y para tumbarse a la SUNEDU, conversan muy bien. Conversan muy bien. Y con el presidente de la Comisión de su Presupuesto para asignarse obras, vaya que conversan. Conversan como un coro en el Parlamento. Todos están unidos, ¿ah? Bien unidos, recontra unidos. Ahí no hay problema. O sea, que conversan. Y que conversan en el favorecimiento de negocios particulares, requete conversan. Ahí no hay problema. El problema es el interés general, ¿no? El artículo 39 de la Constitución, que los funcionarios públicos en el Perú deben velar por el interés general y no el interés particular o de los partidos o de los Pero si propios... el presidente de la República tiene un sindicato suyo particular, al cual se le da licencia, registro con su ministro, y cuyo mantra es destruir la meritocracia en educación. Sí. ¿Qué podemos esperar? Pues, o sea... Y otro discurso del presidente que a mí me llama la atención fuertemente es esto que dijo alguna vez, que la democracia son votos, ¿no? La democracia no solamente son votos o mayorías, ¿no? Al contrario, dime cuánto respetas a las minorías y te diré qué tipo de democracia tienes o qué calidad de democracia tienes. Porque la democracia también son principios, son valores, son elementos de la libertad, del respeto a los derechos, que es importantísimo, porque si habláramos de mayorías versus minorías, finalmente estaríamos avasallando por un sistema, digamos, de votos. Las minorías no tendrían derecho nunca. Así es. Entonces, y eso no es la democracia. Pero ese concepto lo tiene el presidente. Ojalá pueda también la misión encontrar que esto que está en el subconsciente o en el consciente directo del presidente, como un pequeño autócrata. La democracia justamente es el poder limitado. Así es. No admite el abuso de poder, es limitado. Es exactamente. Todo poder es limitado en la democracia. Así es, pero el presidente tiene unos conceptos que son un poco erráticos y que ojalá puedan ser identificados por la misión también, que se precie. Pero el primer concepto errático sería que el informe diga, bueno, hemos ido y no hemos visto ningún golpe de Estado, con lo cual sería terrible, sería un papelón internacional, y sería un papelón de Almagro también, porque si Almagro propone una, digamos, conformación de una misión, es porque supone que sí hay un golpe de Estado. Sí, ahora, pero hay que entender una cosa también, Rosa María, eso es una misión de diplomáticos, ¿no? Son cancilleres que además detrás de ellos hay equipos de trabajo de las cancillerías de cada uno de estos países. El propio secretario de la comisión ha sido un ex canciller de Paraguay, el señor Loizaga. Entonces, yo creo que difícilmente van a disparar contra el gobierno peruano. Van a encontrar, si es que encuentran que la cosa no va por el lado que quería el gobierno, no lo van a decir tan abiertamente, va a ser muy diplomático. Igual sucederá con la oposición, tampoco van a hacer, me imagino, una carnicería, digamos, del sistema político uniforme, pero sí creo que deberían decir algunas cosas que son importantes, pero yo creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, Rosa María, hay demasiada OEA en el Perú. Sí, bueno, en los últimos 20 años hemos estado recurriendo permanentemente a la OEA, cuando no deberíamos estar nosotros recurriendo a nuestras propias instituciones.
No tenemos por Claro. qué ir a pedir entre comillas, el hermano mayor que venga a arreglar el problema de nosotros. No necesitamos esto. Ahora, yo discrepo de los políticos, los fósiles políticos que tenemos en el Perú, que hablan de que la OEA hay que expulsarla, o si hace invocó que venga. Y es una oportunidad también para el país, pero deberíamos aprender, como lo hace Argentina, México, en esos países la OEA no entra, ¿eh? En esos países la OEA, Brasil, a ver si Brasil va a invocar la Carta Democrática. No entra, o sea, Ahora, hay que ver dos cosas, ¿no? Primero, la Carta Democrática fue una creación peruana, hay que decirlo, fue impulsada por Manuel Rodríguez Cuadros, a sí, raíz, como saliendo de la experiencia del fujimorismo. Y bien que la hagan valer, ¿no? Eso no es problema, pero el asunto es que efectivamente la OEA no tiene un ejército, ¿no? O sea, no van a venir a hacer cumplir nada. Pero tenemos dos experiencias muy positivas con la OEA. Por un lado, la Mesa de Diálogo de 2000, y por otro lado, el sistema de justicia, que es la Corte Interamericana. La Corte sí, Interamericana es, para los peruanos, digamos, la última instancia de verdad donde de repente tal vez te hagan justicia. Y ha funcionado para cientos de personas en el Perú que no han encontrado justicia en el Perú. De ahí el prestigio de la OEA. De esos dos elementos han sido muy importantes en el Perú. Y otros países no son clientes de la Comisión de Derechos Humanos ni de la Corte como es el Perú. El Perú es el país que más casos tiene en la Corte Interamericana, de todos los países del hemisferio. Una vez me dijeron, Perú, nuestro principal cliente. No hay otro más sí. grande, el Estado peruano. Entonces, creo que de ahí viene esta necesidad de recurrir a un ente supranacional, porque no hay forma de que nos entendamos acá. Sí, Y también, ojo, y también por el compromiso de las Bahamas ante la OEA de Alberto Fujimori, ¿eh? Que es el que lo sí, salva del ostracismo luego del golpe de Estado. sí, bueno, nuestra historia desafortunadamente no ha sido buena en ese sentido y básicamente el sistema interamericano y por el hecho de haber sido uno de los países con el golpe de Estado más reciente, pese a que ya pasaron 30 años, ¿no? Que es el de Fujimori. Un golpe de Estado, ahí sí, de verdad, digamos, con todas las... Exitoso. Con todo, Además, exitoso. No como el de Merino, que fue un desastre. Pues no había leído, pero ni lo mínimo. Para organizarse un golpe de Estado, necesitas tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, pues. El ABC. aplicaron todo el manual, incluido Todo el la manual sanción. al revés lo aplicaron. Pero bueno, lo que quiero decir es que deberíamos aprender un poquito de las lecciones, ¿no? También, o sea, tenemos 30 años digamos, de protagonismo de la OEA en nuestras crisis políticas y creo que es momento ya de que las instituciones funcionen. Y tenemos instituciones que funcionan, el Tribunal Constitucional, la Corte, el sistema de justicia en los últimos años ha adquirido ciertas características desde que cae el régimen de Fujimori de independencia que es muy importante resaltar. Lo que hemos tenido en América Latina y lo que tenemos el día de hoy en América Latina no es fácil. Todavía tenemos intervención política en los poderes judiciales en muchos países de la región. Eh, Claro. Argentina, digamos, tampoco es un modelo para muchas. Mira, Argentina hace 8 años Argentina no puede elegir al fiscal general, al fiscal de la nación, porque no se ponen de acuerdo los partidos políticos en el Congreso. Entonces, en todos lados se cuecen habas y hay mucha intervención política todavía de partidos políticos en la región. Yo acabo de venir de Honduras, donde conformo en este momento un grupo de personas, digamos, internacionales, que estamos haciendo una veeduría al proceso de elección de la Corte Suprema de Honduras. Corte Suprema que se elige cada 7 años por parte del Congreso y donde, por supuesto, el Congreso lo que quiere es tomar el control de la Corte Suprema. Cada Congreso quiere controlar a la Corte como políticamente puede hacerlo. El día de hoy, 2 partidos controlan la Corte Suprema. Vamos a ver qué pasa a partir de enero que elijan a la Corte. Pero digamos, si hacemos una revisión en Guatemala, la fiscal general que está ahora conduciendo esa fiscalía y que está persiguiendo a los anteriores fiscales que estaban combatiendo la corrupción, es una persona cercana al gobierno y que está cumpliendo directivas del gobierno. Entonces, aquí en el Perú, y esto es lo que ojalá entienda también esta misión, estamos en un escenario en donde el sistema de justicia no forma parte de ninguna dependencia política, de ningún partido, por más que el gobierno lo ha intentado hacer así, ¿no es Claro. cierto? Lo ha intentado decir. No En el podemos decir, pasado, hay que decir que en el pasado sí, ¿no? Pero ya la presencia del APRA ha comenzado a
Sí, a sí, sin duda. desaparecer en el sistema de justicia. Gracias a Dios. Digo, los últimos 20 años, digamos, con sus altibajos siempre, porque, digamos, las cosas no son pues, perfectas, en el Perú tampoco, pero ciertamente la independencia judicial es un principio que cada vez ha venido calando más en el país, por lo menos a nivel político, ¿no? No quiero ya hablar de términos, en términos económicos, en términos de posiciones que puedan ser distintas a las políticas, pero Ahora, también hay que decir que los partidos políticos en el Perú son tan débiles, que su capacidad de cooptar un poder del Estado es casi imposible. es verdad, es verdad, es verdad. Pero, Entonces, pero siempre los intentos de los gobiernos, del Poder Ejecutivo, de poder controlar la justicia. Y ahora, por ejemplo, el gobierno está tratando de aplicar el manual otra vez, ¿no? El manual a través de presupuestos, no darle todos los recursos que necesita, y esto va a tener un impacto tremendo en el Perú en el corto y mediano plazo, cuando comiencen a congestionarse los tribunales, a congestionarse más los casos. Yo sé que falta mucha efectividad en el Ministerio Público para presentar los casos, hay que criticar también eso, pero por lo menos se ha venido construyendo fiscalías emblemáticas de manera muy importante, el lavado de activos, y va a comenzar el juicio a Orellana, por ejemplo, que es un mega juicio. Vamos a ver ahí también de qué están hechos los fiscales y jueces en ese caso, que es uno de los casos de corrupción y de organizaciones criminales más importante del Perú. Y fíjate cuánto tiempo ha tomado. Orellana fue detenido en el 2012 o 2013. O sea, tenemos 9 años de este caso, por lo menos, y sin contar el tiempo anterior de investigaciones. Entonces, impresionante. Sí, claro, impresionante. O sea, al final terminan condenándolos por algunos delitos menores para mantenerlos en la cárcel y poderlos llevarlos al proceso por el delito más grande. Pero eso tampoco eso tampoco pues es lo que debe pasar, ¿no? Lo que tiene que pasar es que la Fiscalía investigue a otra velocidad. Una noticia importante del TC es que han dado la orden que las prisiones preventivas se revisan cada 6 meses, judicialmente. Y eso es bien importante para ver los avances de la Fiscalía. Porque acá la costumbre es meterte preso 36 meses, no hacer nada hasta que logran salir con un habeas corpus y de ahí siguen haciendo diligencias. ¿Qué es esto? Sí. ¿No? Tenemos problemas, por supuesto que no tenemos problemas, pero digamos, lo que no existe, creo yo, es esta autoexclusión que tenía nuestro sistema de justicia de no meterse con personajes poderosos. Claro. No, eso ya desapareció del Perú hace muchos años. Sí, pero lo que falta es añadir, lo que falta es sacar de la Constitución mecanismos de impunidad. Ya sea para congresistas, que se hizo modificando la inmunidad parlamentaria, se modificó, pero aún así, o sea, ahorita tenemos a un congresista prófugo de la justicia, porque se le dio suficiente tiempo para que se escape, ¿no? Rosa María. Sí, nos ha pasado el tiempo, 9:25, sí, nos tenemos que ir. Pero la conversación ha estado muy interesante, muy amena. Para cerrar, doctor, ¿qué espera de esta visita? Un informe. Sí, y yo espero que puedan regresar, porque en 2 días es muy difícil que se pueda hablar con tanta gente que tiene tantas cosas que decir, ¿no? Y ojalá que puedan transparentar con quienes se van a reunir. Hablan de sociedad civil, bueno, ¿quiénes de la sociedad civil? ¿Con quiénes se van a reunir? ¿Cómo han previsto hacer todo eso, no? Y que regresen y, por supuesto, puedan tener una mayor amplitud. Yo no sé, por ejemplo, la agenda, digamos, del ataque a los medios de comunicación ha sido muy tenaz también en el gobierno. ¿Con quién van a hablar? No sé si ya algún gremio... A mí no me han llamado. Por eso, yo podría contarle varias cosas, pero a mí no me han llamado. No, me imagino que al Consejo de la Prensa Peruana, a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, a IPIS, al Colegio de Periodistas, a la Asociación Nacional de Periodistas. O sea, gremios tenemos, bastantes, si les interesan. Pero digamos, importante sería, por ejemplo, que los periodistas, o sea, periodistas que son destacados, como tu caso, los periodistas de investigación, ¿no es cierto?, que han venido destapando una serie de hechos de corrupción. O sea, de hecho, hay que decirlo, la prensa es la que ha venido colaborando en esta materia. Pero claro, entonces, a mí todo el día nos insultan, pero ¿cómo se enteran de las cosas? Yo digo, usted te insulta
pero ¿cómo se enteró? Ah, por la prensa. Pero ustedes no dicen nada. ¿Y cómo se enteró? Por la prensa. Pero ustedes no dicen nada. Eso es una locura, ¿no? Si usted se enteró por la prensa, no es que no digamos nada, es que está todo ahí. Claro. Muy bien, doctor. Bueno, y tenemos un informe. Sí, y una cosita más. Hay una omisión que yo no he visto en los trascendidos de medios, que es el caso del doctor Daniel Soria, ¿no? El procurador general del Estado, que fue destituido precisamente cuando comenzó a hacer investigaciones o a promover investigaciones, porque además él es el único procurador del Estado peruano que puede plantear esto contra el presidente o los funcionarios aforados. Y él fue destituido de una manera ilegal, que finalmente el Poder Judicial lo restituyó. Que el Poder Judicial lo ha restituido. Así es. Y él no, es bien grave. Él no está en la lista. No está en la lista. Bueno, no sabemos quién está en la lista porque hasta ahora no hay una lista transparente. Pero esperemos que se transparente en las próximas horas, que tengamos una idea de quién va a hablar con la OEA, pero no solamente por lo que le van a decir estos ilustres invitados, sino porque hay muchas cosas que tal vez no escuchen y que sería bueno que escuchen. Pero cuando conozcamos la lista, habrá gente que sabrá decirle algo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Juan Jiménez. Yo, la verdad, no espero mucho en la misión, pero un informe final, ¿no es cierto? Un informe final, y esperemos que los peruanos encontremos la solución a nuestros problemas, más bien en los próximos meses, y que sí sigamos trabajando en la coalición ciudadana en encontrar una solución al problema. Muy bien, muchísimas gracias. Abel, ¿alguna cosa más? Nos vamos, Rosa María, que nos ganó el tiempo. Cuídense mucho y nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias al doctor Juan Jiménez Mayor. Hasta mañana. Sí. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.